riesgo, la avanzada edad constituye una de las principales causas de agravamiento de diversas patologías. Sin embargo, hoy abordaremos la condición de un adulto mayor cuando es diagnosticado con coronavirus. La pandemia los ha colocado en una condición de vulnerabilidad mayor y también ha polarizado su efecto. Mientras tenemos adultos que fallecen en poco tiempo con la infección, otro tanto sobrevive y mantiene una recuperación efectiva. Para profundizar este tema y conocer las variables de esta enfermedad, tenemos hoy en Médica Integral Centro de Especialidades y Servicios Médicos al doctor Fabián Guapizaca Juca, quien es médico por la Universidad de Cuenca, médico geriatra formado en la Universidad Santiago de Chile y en el Hospital Universitario Getafe de Madrid, España, profesor de rotación hospitalaria en la Facultad de Medicina en la Universidad de la SUAY en Cuenca, Ecuador, médico geriatra tratante del Departamento de Medicina Interna en el Hospital Universitario del Río Cuenca, tutor de la maestría de Neuropsicología en la Universidad de la SUAY en Cuenca, Ecuador. Bienvenido, doctor Fabián. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para tratar un tema muy relevante como ha sido en el contexto de esta pandemia y sabiendo de que los adultos mayores han sido el grupo etario que más impacto ha tenido, no solo en la parte física, sino psicológica, funcional y su parte médica, ¿no? Sabiendo de que ha sido el grupo que es un grupo más vulnerable y ha sido muy golpeado por esta pandemia. Doctor, para comenzar con esta entrevista, cuéntenos cuáles son los factores de riesgo para que un adulto mayor presente dificultades en su recuperación de COVID-19. En este grupo etario ha habido muchos resultados negativos. Hemos visto con asombro y con impresión cómo mucha gente ha muerto en países donde hay un gran porcentaje de adultos mayores. Hemos visto como en España o en Europa, aquellas personas que vivían en centros geriátricos fueron los que más murieron, ¿no? ¿Por qué? Porque la fragilidad es un marcador y un pronóstico de morbimortalidad. Entonces, aquellos individuos que son frágiles tienen una peor condición de afrontar a esta enfermedad, ¿no? O a cualquier otra enfermedad, sumando también la pluripatología y la polifarmacia. Entonces, vemos que estos pacientes tienen menor capacidad de recuperación y de enfrentar y son más vulnerables a esta enfermedad, y vemos que los pronósticos posteriores a este tipo de patologías hacen de que hasta un 40 o 50% de los pacientes adultos mayores post-COVID vean mellado su funcionalidad, o sea, que se puedan mantener independientes. Y muchos de estos fallecen, ¿no? Hemos visto que los pacientes que tienen fragilidad y condicionadas por enfermedades crónicas y pluripatología y polifarmacia mueren más, ¿no es cierto? Y muchos de estos quedan secuelados. Entonces la fragilidad es una situación que hace que los adultos mayores tengan una pobre respuesta durante la enfermedad y posteriormente. Aquí hay dos problemas: el momento de la enfermedad, muchos de los pacientes no sobreviven, hacen que sus enfermedades crónicas se descompensen, y los que sobreviven ya quedan alterados su funcionalidad y muchas veces pueden quedar dependientes. Doctor, ¿cuáles son las secuelas que deja el COVID precisamente en un adulto mayor después de su recuperación? Referente a las secuelas más importantes o más notorias son las secuelas pulmonares, ¿no? Hay estudios hechos en la Universidad de Chile que hablan que el 40% de las personas pueden tener problemas de funcionalidad respiratoria. ¿Qué se debe a eso? Porque claro, el virus tiene una afectación mayoritariamente pulmonar o una presentación pulmonar. Vemos que la mayoría de pacientes tienen tos, flema o síntomas respiratorios, ¿no? Al producir una afectación pulmonar existe una serie de cambios y el pulmón puede quedar fibrosado, ¿no? Entonces esto quita capacidad de respiración, ¿no? Sabiendo de que el envejecimiento ya produce una disminución de la función pulmonar, al tener, ¿no es cierto?, una afectación de una fibrosis pulmonar, muchos de estos pacientes quedan dependientes de oxígeno, algunos un tiempo, otros de por vida, mellando su calidad de vida. Pero la otra afectación importante, se sabe que el COVID-19 pasa la barrera hematoencefálica
y puede provocar situaciones o alteraciones neurológicas, ¿no? Uno de esos es el delirium, por eso es muy frecuente de que muchos pacientes adultos mayores o jóvenes también tengan episodios de agitación, de irritabilidad, de alucinaciones, ¿no? Un estado delirioso por un tiempo. Muchos quedan con secuelas de deterioro cognitivo y la otra secuela que queda es a nivel funcional, porque al ser una enfermedad que produce una inflamación sistémica, ¿no es cierto? Y al ser una enfermedad que puede requerir ventilación mecánica, donde el individuo tiene que estar conectado a una máquina, muchas veces deja de nutrirse, deja de moverse. Entonces produce una alteración al nivel de la musculatura, ¿no es cierto?, agravando lo que se llama la sarcopenia. Entonces muchos de los pacientes necesitan después terapia física para poder rehabilitarse. Esas son las grandes secuelas que estamos viendo, ¿no? También se ha reportado problemas cardiovasculares, miocarditis, mucha gente que ha tenido que no ha tenido antecedentes cardíacos, luego ha tenido eso. Entonces la gama de secuelas que tiene es muy grande, pero estas son las más importantes. Quisiéramos saber también, doctor, cuáles son las principales recomendaciones que usted nos puede dar para sobrellevar una recuperación que sea efectiva. Bueno, en primera instancia, después de que el paciente, aquí hay fases en el tratamiento del COVID. Nosotros hemos tenido oportunidad de tratar cientos o miles de personas hospitalizadas. Hemos visto que la primera gran batalla es salir de la enfermedad, ¿no? Mucha gente se queda en el camino, mucha gente, a pesar de lograr tener una ventilación mecánica o tener un manejo de cuidados intensivos, fallece, ¿no? Entonces el primer gran reto es cuando el paciente sale, claro, pero de ahí comienza otra etapa, ¿no?, que es la recuperación, donde es fundamental, ¿no?, el manejo de un equipo multidisciplinario, ¿no? Nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con neumólogos, con neurólogos, con fisiatras, entonces con nutriólogos. El abordaje tiene que ser multidisciplinario porque esta es una enfermedad sistémica, ¿no? Entonces los puntales principales es la terapia respiratoria. Entonces hay una serie de ejercicios que nosotros hacemos para que el individuo mejore su funcionalidad respiratoria, ¿no? Ejercicios de lo que es trabajar los músculos de la respiración, trabajar la respiración involuntaria, que es con ejercicios a nivel del diafragma. La parte respiratoria, mejorar la fuerza de los miembros inferiores para que el individuo pueda desplazarse y pueda movilizarse, ¿no? Porque claro, cuando un individuo no se moviliza, los pulmones tienden a colapsar. Más la fibrosis, tendremos problemas en manejar esta situación. Y la otra situación también, que es un pilar fundamental, es el manejo nutricional, ¿no? Entonces, requerimos de un aporte de proteínas ya a un nivel alto, ¿no?, con proteínas de alto valor biológico en la parte, sea de suplemento, sea en la alimentación, priorizando para que esto mejore la masa muscular. Y por último, también es importante la parte emocional o la parte psicológica y afectiva, ¿no?, porque el gran porcentaje de este tipo de personas que ha padecido el COVID presentan depresión, presentan insomnio, y también hay que hacer un abordaje desde ese punto de vista. Entonces, vemos que esta es una enfermedad multidimensional, por lo que necesita un abordaje multidisciplinario. Una pregunta que creo que es clave, doctor, es saber qué es lo que hace o lo que logra la vacunación en un adulto mayor. Bueno, la vacunación es fundamental porque vemos de que el impacto que tiene la vacunación es disminuir la enfermedad grave, ¿no? O sea, hablamos de que las nuevas vacunas o las vacunas que están, hablan de que tiene una reducción en la mortalidad o la probabilidad de ingreso a UCI en el 95% a 100%. Si nos vacunamos, ¿podemos enfermarnos? Claro que nos podemos enfermar, pero no gravemente, y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque si tenemos 100 personas que se enferman y de estas 100, 50 necesitan UCI y solo existen en nuestra ciudad 20 UCI, no vamos a poder darles cabida, ¿no? Entonces ese es el impacto que se tiene, o sea, de hacer de que las personas no enfermen gravemente y se pueda dar oportunidad al sistema sanitario de darles atención, ¿no? Porque mucha gente no necesita todo. Un poco se ha hecho una idea errónea de que COVID igual a UCI. No, hay mucha gente que puede ser manejada inclusive en domicilio o en salas de hospitalización general, pero el impacto que tienen las vacunas en eso, disminuir de que la enfermedad se haga grave y requiera UCI o una hospitalización o un manejo más complejo, ¿no? Entonces, no importa cuál vacuna sea, todas han demostrado una efectividad en evitar enfermedad grave o muerte. Entonces ese es
el mensaje que uno lleva, ¿no? O sea, hemos recibido información, montones de información, y claro, a veces nos quedamos con la sensación de que si nos van a vacunar con una vacuna que tenga el 65% de efectividad, no es de efectividad de enfermedad grave, sino de enfermedad sintomática. Si uno le da COVID y pasa como una gripe, todos hemos tenido una gripe y algún momento grave o leve, pero no hemos tenido que hospitalizarnos o irnos a una UCI. Entonces el mensaje es eso, que todos tenemos que vacunarnos, tenemos que lograr la inmunidad de rebaño, tiene que ser universal, si no va a dar la probabilidad de que comiencen a existir variantes y esto no va a acabar nunca, ¿no? Entonces esto es el pilar fundamental, aparte del distanciamiento social, el uso de la mascarilla y la vacunación. Quisiéramos que también nos dé una recomendación final, en este caso para los familiares y para los cuidadores de los adultos mayores. Primero hemos logrado de que la gran mayoría de nuestros pacientes, como uno se desenvuelve en el área de la tercera edad, hemos visto con gusto de que la gran mayoría de nuestros pacientes ya han sido vacunados. Nosotros hemos recomendado que nos vacune. A veces hay una idea errónea de que no, mi mamá es muy frágil, tiene muchas enfermedades o es inmunodeprimida. No, o sea, ellos son los más beneficiados de la vacunación, es donde más valor tiene. Segundo, claro, que los cuidadores sigan manteniendo, ¿no es cierto?, lo que es el distanciamiento social, lavado de manos, eso es fundamental. Y una cosa que creo yo que es de tener rescatable es de que a veces el COVID no se presenta con la sintomatología habitual en personas mayores o adultos mayores frágiles. No necesariamente tienen tos, flema, sino pueden tener falta de apetito, pueden tener trastornos del sueño, pueden tener agitación psicomotora. Entonces, claro, uno confundirse y pensar que no es COVID, ¿no? Entonces, mucha gente que ya trabaja con adultos mayores ya sabe un poco esto, pero creo que sí es conveniente que toda la comunidad sepa de esto. Y claro, si tenemos ante la sospecha de un adulto mayor que tenga COVID, buscar ayuda médica, ¿no? O sea, hay que quitarnos un poco el estigma de lo que es el edaísmo, ¿no? O sea, de que no darles la oportunidad a nuestros adultos mayores de tratarse. La discriminación de tratar o no a un adulto mayor no va por la edad, ¿no?, sino por su condición funcional y cognitiva. Si un adulto mayor, a pesar de tener una edad avanzada, ¿no es cierto?, está bien funcionalmente y cognitivamente, es muy probable que el COVID o cualquier otra enfermedad evolucione bien, ¿no? O sea, entonces, creo que eso sería lo importante y bueno, esperemos de que la vacunación siga avanzando. Creo que viene un poco más de esperanza, porque hace un año sí realmente estábamos en una situación bastante crítica, pero creo que con la vacunación y con las medidas vamos a ir saliendo adelante. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información que nos ha compartido y bueno, creo que tendremos más oportunidades para seguir hablando de temas que competen a los adultos mayores. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.